Con nosotros para hablar acerca de lo que puede ser casi un hecho, ¿no? Avanzar hacia una reforma laboral que no va a ser en beneficio de los trabajadores. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, ¿de qué se trataría esto? Brasil ya lo ha hecho. Estaba leyendo también datos que tienen que ver simplemente con la economía, donde se habla de que jamás es beneficioso flexibilizar en contra de los trabajadores, porque eso hace que incluso disminuya la productividad, por ejemplo, ¿no? O sea que en términos también de beneficio empresarial no sería el mejor camino, supuestamente. Sí, el ministro de Trabajo encaró esta enésima reforma laboral sobre la base de la productividad como el Japón, por ejemplo, poniendo como modelo el Japón. Pero la productividad japonesa tiene un correlato muy claro que es la estabilidad absoluta. Es decir, la persona que entra a trabajar en una empresa se jubila en esa empresa. Cuando usted tiene oportunidad de conocer un trabajador japonés, aquí en esta parte del mundo nosotros decimos nuestro nombre y a lo mejor decimos de quién somos hinchas de fútbol o de dónde vivimos. Ellos se presentan, dan el nombre y el apellido y dicen en qué empresa trabajan. ¿Sí puede? Bueno, aparte, él claro, le dice fulano de Mitsubishi. Como sí, la identidad prácticamente. La identidad de ellos es la empresa, si tienen estabilidad absoluta. Bueno, acá la reforma se quiere hacer al revés, se quiere aportar mayor inestabilidad a la inestabilidad que ya los trabajadores tienen, con el absurdo concepto neoliberal de que si se recortan derechos laborales a los trabajadores va a haber más empleo, lo cual es una mentira, eso no es cierto. Para no discutir de términos técnicos, vayamos a los históricos. Sí. La ley de trabajo es del año 74, de 1974. La primera flexibilización fue en la dictadura videlicista del año 76, apenas 2 años después, menos de 2 años después. Se estableció ahí la primera flexibilización. Históricamente, cada vez que hubo normas flexibilizadoras, el desempleo aumentó. Es decir, el efecto es absolutamente contrario al que se afirma que se va a lograr flexibilizando las normas, por la sencilla razón de que si los despidos de los trabajadores son baratos, respondiendo a una ley de mercado, aumenta la demanda. Es decir, si para el empleador es más barato despedir, automáticamente hay más despidos. Es al revés de lo que se está buscando, ¿no? En realidad hay una depresión absoluta del mercado interno porque el modelo neoliberal que está en curso ahora es para una minoría de exportadores e importadores que no concentran gran cantidad de mano de obra. Así, podríamos hablar de que la mayoría de mano de obra en el país la dan las pequeñas y medianas empresas, el 75% de la población de trabajadores dependientes. Entonces, si uno deprime el mercado interno, obviamente ese 75% se va a reducir. Cuando un pequeño empresario ve que van a flexibilizar las normas, debería preocuparse, porque el efecto para él, que es un pequeño y mediano empresario, va a ser inverso. La rentabilidad va a aumentar para los grandes exportadores, que no van a aumentar ningún puesto de trabajo, y va a disminuir la demanda de bienes y servicios en el mercado interno, y las mercerías, las librerías, los almacenes y las jugueterías de los barrios van a vender menos, porque la gente va a tener menos poder adquisitivo. Es decir, es un achicamiento para país chico, pensado desde el obelisco solamente para un núcleo de especuladores financieros, porque en este momento, como hay achicamiento del mercado interno, hay menos torta para repartir. Como la torta es más chica, se quieren dividir pedazos más grandes para el capital y quitárselos al sector de trabajo. Hay una regla de oro: las leyes ni crean ni destruyen empleos, nada, ni hacen que se mantengan los que están. Nadie va a ver una ley antes de despedir o contratar a un trabajador, eso es mentira. Los trabajadores se contratan por los empleadores cuando aumenta el índice de actividad económica, cuando aumenta la dinámica del mercado interno. Si el mercado interno está deprimido y la gente no tiene poder de consumo, no se van a comprar productos ni se van a demandar servicios, aunque los trabajadores sean gratis, claro, aunque hagamos una ley de esclavitud, ningún empleador quiere contratar trabajadores para que estén sin hacer nada. Claro. Es decir, los empleadores contratan trabajadores si hay movimiento de la economía, si no, no los contratan. Por lo tanto, que haya más o menos empleos depende de las variaciones de los índices de la macroeconomía, no de las leyes laborales. Si modificando leyes laborales se van a crear empleos, hagamos una ley por mes, y estamos todos chochos porque van a estar todos empleados. Sí. Eso es una mentira.
cambiar la ley laboral se cambia porque están sabiendo que van a deprimir al mercado interno y algún remedio, algún genial para el cáncer tienen que poner. Esto lo hizo Cavallo en el año 91, cuando se hizo la ley de convertibilidad en 1991, en diciembre del año 91, el índice de desempleo era del 8% y se hizo la llamada Ley Nacional del Empleo. Cuando en el año 2001 salimos de la convertibilidad, el índice de desempleo con esa ley era del 25%. ¿Por qué? Y porque las leyes no pueden manejar las variables de la macroeconomía. Lo que maneja el empleo es la economía, no las leyes laborales. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo, ¿no? Hubo más despidos, usted que trabaja justamente dedicado a esto, ¿no? Al derecho laboral, ¿qué es lo que han observado acá en nuestra provincia y fundamentalmente en las consultas, ¿no? De los trabajadores? Obviamente que sí, la conflictividad aumentó de ambas partes, ¿no? Porque los pequeños y medianos empleadores son prácticamente unos héroes, digamos, de la economía, porque están tratando de mantener sus pequeños márgenes de rentabilidad. La consulta que se multiplicó es de pequeños y medianos empleadores que dicen, ¿qué puedo hacer para sostener a mi plantilla de personal? Porque no la puedo seguir sosteniendo, porque no vendo, porque nadie me compra, ¿qué hago con los trabajadores? Esa es la consulta típica. Y también de los trabajadores, de decir, de un día para el otro, me dijeron, no te puedo tener porque van los trabajadores a la ferretería del barrio, 2 empleados, digamos, la típica de una ferretería de barrio, por ejemplo, y están sin hacer nada, digamos, porque no hay ventas. Claro. Entonces empiezan a multiplicarse las consultas para procedimientos preventivos de crisis de las empresas, para poder despedir con indemnizaciones reducidas, y sí, obviamente, o directamente se producen los despidos, no porque lo decida el empleador, sino porque el trabajador ya le deben 1 mes, 2 meses de sueldo, un aguinaldo, y empieza a reclamar y dice, bueno, ¿cuándo se van a poner al día? Se produce lo que se llaman los despidos indirectos. Sin duda que aumentó el índice que acaba de publicar la Nación, el Gobierno Nacional, de que aumentó el 0,2% la tasa de empleo, sí. Es mentira, porque no es cierto. Han modificado las normas del monotributo y han encasillado como monotributistas a personas que antes estaban en el mercado informal. Y eso no es generar fuentes de empleo genuina, porque el monotributista es un precarizado que no tiene otra posibilidad que emplearse en negro bajo la figura de monotributista y facturar con factura C. Y eso es la semilla de un futuro conflicto seguro que le va a aumentar el costo a ese pequeño y mediano empresario a corto plazo. Porque la figura de monotributo no la cree nadie, es una simulación ilícita que no se debería hacer y tarde o temprano eso genera un conflicto laboral. El plan económico es para exportadores e importadores y no para el mercado interno. Lo ha dicho Ignacio de Mendiguren ayer en una conferencia de prensa. Nos están deprimiendo el mercado interno. El mismo representante de los industriales del país, del mercado interno, ha dicho no nos interesa si cambian la ley laboral porque nosotros no nos guiamos por la ley laboral, sino por la actividad de la economía. Si la economía la deprimen, no vamos a necesitar empleados. Ahora hay todo un mensaje detrás de esto, porque digo, resignar derechos, ¿no? Derechos que ha costado muchísimo tiempo conquistarlos, esto de decir, bueno, ya que no haya una negociación colectiva, sino que cada uno vaya individualmente y diga, a ver, ¿cuánto querés ganar vos? Esto, y que, no sé, que se rija, digamos, por normas, por cuestiones individuales en realidad, ¿no? Es tremendo porque obviamente van a ajustar también las cosas que le van a brindar al trabajador. Los sueldos, me imagino, también van a ser mucho más precarios. El modelo brasilero es así, la reforma que se ha hecho en Brasil ahora es así. Lo que contraten los empleadores y los trabajadores en forma individual tiene mayor valor que la ley, lo cual es increíble, digamos, porque frente a una tasa de desempleo muy alta, el empleador impone las condiciones. O sea que yo podría arreglar, por ejemplo, mi salario por debajo de mi convenio colectivo. Por debajo del convenio, y eso ahora en Brasil vale. Pero el sistema brasilero tiene un sistema de compensación de fondos de desempleo, no es como el nuestro, es un sistema totalmente distinto. Aquí el fondo de reserva para empleadores insolventes nunca existió, también es una mentira. Y la realidad es que el Estado, que debería ocuparse a través del sistema de la seguridad social, que es muy caro porque la carga indirecta de la nómina salarial de los empleadores es muy alta, es más del 50%, que debería atender todas estas cuestiones de enfermedad inculpable, desempleo y demás, en realidad lo transfiere a los empleadores de mala manera y en realidad es inequitativo. Ahora, mucho más inequitativo es precarizar más la relación laboral, porque aún los empleados que están
registrados con recibo y aportes, hoy están precarizados de hecho. ¿Cómo se hace eso? Y el empleador le dice, bueno, mira, acá es muy simple, el sueldo tuyo de comercio con todos los adicionales es de 18.000 pesos por mes. ¿Querés seguir trabajando? Vamos a seguir figurar que te pago 18 y te pago 10. Y si no, te vas a tener que ir. Es decir, de hecho, cuando la actividad económica decrece, la precarización, el fraude laboral y la flexibilización ya se produjo. No hace falta una ley que flexibilice. Se flexibiliza de hecho, porque es decir, trabajas horas extras y no te las voy a pagar, o trabajas horas extras y te pago por afuera, financiando el ANSES y las obras sociales. Es decir, aquí en Salta el 50% de la población laboral no está registrada. No está registrada. Es decir, es que además que se modifique la ley laboral, a 5 de cada 10 trabajadores les importa un comino que se modifique la ley laboral porque ellos no están registrados. Ya están precarizados, ya están flexibilizados, ya están en negro, ganan menos. O sea que el hecho de que la ley laboral va a cambiar la situación de los 5 que están registrados. Los otros 5 no le cambia la situación. No hay control porque la verdad no se controla, los mecanismos de control no alcanzan y la mayor evasión y el índice mayor de marginalidad está en las pymes, porque las grandes empresas tienen por lo general a su personal totalmente registrado porque sus márgenes de rentabilidad generalmente son monopólicos, teléfonos, bancos y demás, ya no les interesa, tienen totalmente previsto en los costos el conflicto laboral, no les interesa. El problema es para pequeños y medianos. Ahí es donde habría que ahondar en una reforma laboral. No se puede medir con la misma vara a un monopolio telefónico que a un almacén de barrio y sin embargo se lo mide con la misma vara. Pero con una reforma laboral que no vaya en contra de los derechos de los trabajadores, sino que sea más flexible. Al contrario, claro, que permita a los pequeños y medianos empresarios crecer. Sí. Los grandes empresarios que tienen el monopolio del mercado no quieren que los pequeños y medianos crezcan. Por eso la ley laboral que hay ahora les viene como anillo al dedo. Y la quieren flexibilizar más todavía para que se transfieran recursos del sector del trabajo al sector del capital. Es especulativo. Si las letras del Tesoro Nacional pagan el 28% anual, nadie va a poner una pyme, nadie va a poner una empresa, nadie va a hacer nada. Es decir, la bicicleta financiera es mucho más rentable. Sí. No se está moviendo a un modelo de productividad, sino a un modelo de especulación. Y como la productividad va a caer, quieren que el peso de ese efecto negativo del mercado interno caiga en los trabajadores y no en el capital, lo cual es doblemente injusto. Y además la precarización crea conflictos en los que se terminan peleando pobres contra pobres, porque un empleado de un almacén de barrio es tan pobre el empleado como el almacenero que puso en el garaje de su casa un almacén. Entonces, no se puede seguir midiendo esto. Nadie quiere hacer una reforma integral verdadera. Lo que se está queriendo hacer con la flexibilización laboral es transferir recursos del sector productivo al de la especulación. Es un modelo neoliberal típico, el presidente es un empresario y piensa que puede manejar el país como una empresa, como él manejó siempre la empresa. Caso Correo Argentino, por ejemplo. Entonces, si vamos a manejar todo el país como Correo Argentino, el panorama es oscuro y negro. Bueno, vamos a seguir seguramente hablando de esto. Supuestamente esto se podría estar abordando de lleno pasadas las elecciones. Siempre todo quedó para después de las elecciones. Bueno, los índices de empleo, de desempleo, disminuyen en años electorales. ¿Por qué? Porque el gobierno da paliativos, subsidia a las empresas, no devalúa la moneda, todo esperando el año electoral. Los índices varían en perjuicio de los trabajadores en los años no electorales. Por eso vos tenés razón. Hasta octubre no va a haber ninguna movida, ni laboral ni previsional. No va a haber hasta octubre. Aparte, no porque lo diga yo, porque lo dice el ministro de Trabajo y el presidente de la Nación. Dicen ellos, los aumentos, todo está pasando las elecciones, pasando el 22 de octubre. Todo vamos a consensuar, todo se va a consensuar con los sectores interesados. Esto es mentira, esto no es así. También Caballo dijo lo mismo en el 91 y no se consensuó nada. Aparte, no hay nada que consensuar. Si seguimos levantando barreras arancelarias y abriendo la importación, los pequeños y medianos empresarios van a caer. No hay nada que consensuar. Primero les imponen las condiciones de dureza y después, tanto a los empresarios pequeños como a los trabajadores, no les queda más remedio que aceptar la reforma porque el mercado está caído por la apertura de importaciones. A los exportadores no les interesa porque se manejan con letes o con divisa extranjera, con euros o con dólares, contado con liqui, que se llama a los exportadores. No les importa. La reforma laboral no les interesa. La reforma laboral es un geniol para el cáncer que no va a servir. Históricamente no sirvió y no va a servir ahora tampoco.
Después de octubre veremos. Yo creo que no van a consensuar con nadie, lo van a imponer. Si tienen mayoría en el Congreso lo van a imponer y si no tienen mayoría van a ir a los decretazos. Esto históricamente ha sido así y bueno, el modelo neoliberal se maneja con esas reglas. Bueno, ¿cómo hace la gente que lo quiera consultar? Por las dudas. No, a mí... Digo que dejen abiertas las líneas de comunicación para que debe haber mucha gente que debe querer consultar. Hay un servicio de asesoramiento jurídico indicativo en el Colegio de Abogados que cualquier televidente puede consultar. Sí. Y hay un listado de abogados de la especialidad que usted puede consultar ahí y le van a dar los datos. Un padrón de matriculados donde figura absolutamente todo y bueno, también van a encontrar los datos del doctor. Muchísimas gracias, doctor. A usted, muy amable. Por acompañarnos. Nos vamos a la pausa. En un ratito van a estar Carlos Morelo y Daniel Tapia aquí, como siempre, haciendo Jueves Libre. Ya volvemos.